repite el Código Procesal Constitucional. Pero a partir de reconocer, ¿no es cierto?, de proteger, de cautelar la libertad y sus derechos conexos, se asegura la vigencia de la Constitución como norma fundamental y norma suprema dentro del ordenamiento jurídico. Por eso es que se dice con acierto que el proceso constitucional de habeas corpus protege la libertad y derechos conexos y a través de esta protección inmediata, de manera inmediata, asegura la supremacía normativa de la Constitución. Y cuando hablamos precisamente de derechos fundamentales como la libertad y los derechos conexos, me viene a la mente esta definición que en su libro muy conocido, Los Derechos Fundamentales, el profesor español Antonio Pérez Luño diría que cuando hablamos de derechos fundamentales, derechos constitucionales o derechos humanos, estamos hablando de exigencias que en cada momento histórico, porque eso es lo importante, ¿no? Como dice Working, los derechos son cartas de triunfo. En cada momento histórico, esas exigencias se traducen en determinados principios, garantías o instituciones que derivan de la libertad, de la dignidad, de la igualdad. ¿Se necesita un mecanismo para proteger esos derechos fundamentales? Sí. Y para proteger la libertad y los derechos conexos es que se ha regulado el proceso constitucional de habeas corpus, con algunas notas características que vamos a destacar antes de entrar a hablar sobre los tipos o modalidades de habeas corpus, y en específico un habeas corpus que es el correctivo y que se aplica para los tiempos de pandemia. En primer lugar, su legitimidad. El proceso constitucional de habeas corpus, es cierto, la Constitución habla de acción, ¿no es cierto?, o de garantía constitucional, y el Código Procesal Constitucional habla de proceso constitucional de habeas corpus. Me decanto por esta última opción, por esta última denominación. Lo cierto es que la legitimidad del habeas corpus es que el habeas corpus se ha convertido en un verdadero actio popularis. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier persona puede presentar una demanda constitucional de habeas corpus. Cualquier persona. No necesariamente tiene que tener una vinculación, una relación con la víctima, con aquella que está padeciendo la afectación a su libertad o a sus derechos conexos. No necesariamente. Permítame un segundo, por favor. Perdón por esta interrupción. Les comentaba que se ha conformado una verdadera actio popularis. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que en materia del proceso constitucional de habeas corpus, cualquier persona tiene legitimidad, ¿correcto? Es un presupuesto procesal para poder interponer una demanda de habeas corpus. Cualquier persona está calificada para interponer un habeas corpus a favor de quien está privado de su libertad o de quien se le afectan los derechos conexos a la libertad personal. Cualquiera de ellos. ¿Sí? De hecho, el artículo 26 del Código Procesal Constitucional establece que la demanda de habeas corpus la puede interponer la misma persona perjudicada o la puede interponer cualquier otra en su favor. No necesita representarla, no necesita ser su familiar, no necesita ser su amigo. Y de hecho, el habeas corpus tiene la consideración de que se rige por el principio de antiformalismo. No se requiere firma de abogado, no se requiere pago de tasa, no se requiere mayor formalidad. De hecho, no se necesita ser abogado para interponer un habeas corpus y la legitimidad le alcanza a la Defensoría del Pueblo. Es una gran apuesta que se hizo con el Código Procesal Constitucional que data del 2004. Anteriormente, en la Ley de Habeas Corpus y Amparo no se regulaba esa figura. Les comentaba sobre el antiformalismo, que básicamente tiene que ver con la tutela judicial efectiva a nivel constitucional. Entonces, no requiere firma de abogado, no requiere pago de tasa, se puede presentar de cualquier forma, es decir, se puede presentar de manera escrita,
de manera verbal, o en estos tiempos se están presentando demandas de habeas corpus por correo, ¿no es cierto? Se elabora el habeas corpus, el Poder Judicial habilita algunos correos electrónicos, presenta dentro de esos correos electrónicos la demanda constitucional de habeas corpus. La ley ha dejado la opción de que cualquier otro medio idóneo puede servir para presentar habeas corpus, entonces podría eventualmente presentarse habeas corpus por WhatsApp o por medios en donde sean zonas alejadas y tengan, por ejemplo, el acceso al Facebook a través de un Facebook oficial de la institución, del Poder Judicial o del juzgado. Podría presentarse, por ejemplo, a través de un mensaje también cargando el archivo, una demanda habeas corpus. ¿Por qué? Porque rige el principio de antiformalismo en la demanda de habeas corpus. La exigencia es que cuando es verbal, ¿no es cierto? Cuando se relata de manera verbal, de manera oral, la demanda de habeas corpus, se tiene que levantar un acta el juez o el secretario judicial. Y solo se exige la narración de hechos, no una calificación jurídica en la demanda. La competencia, este es un tema harto discutido en la práctica, sobre todo en proyectos de reforma en el Código Procesal Constitucional sobre el artículo 28, pero la ley vigente es esta. El artículo 28 del Código Procesal Constitucional establece que la demanda habeas corpus se interpone ante cualquier juez penal, sin observar turnos. Y esta es una particularidad procesal del habeas corpus que no le alcanza, por ejemplo, a otros procesos como el de habeas data o amparo, que sí tienen reglas de competencia. El habeas corpus se puede presentar en cualquier parte del Perú, ante cualquier juez penal, sin observar turnos. Eso quiere decir que cualquier juez penal peruano puede conocer una demanda constitucional de habeas corpus. Y luego viene lo que el Tribunal Constitucional ha llamado los dos componentes, ¿no es cierto?, de brevedad y eficacia, que en el Código Procesal Constitucional está considerado en el artículo 33 como normas especiales de procedimiento de habeas corpus. ¿Cuáles son esas normas especiales? Primero, que en un habeas corpus no cabe recusación, que en un habeas corpus no cabe excusa de los jueces ni de los secretarios para intervenir en el proceso, que los jueces deben habilitar día y hora para la realización de actos procesales, lo que quiere decir que incluso en días naturales, días inhábiles, podrían realizarse diligencias o informes orales de habeas corpus. En cuarto lugar, no interviene el Ministerio Público. En el anterior proceso, anterior regulación del proceso de habeas corpus, intervenía el Ministerio Público, ralentizaba, hacía más lento, demoraba el trámite del proceso de habeas corpus. En quinto lugar, y esto es una gran ventaja, se pueden presentar documentos en cualquier estado del proceso, y el juez tiene la obligación de valorarlos, de apreciar su mérito probatorio, ¿no? Esto es importante porque, como lo hemos dicho, no rige un principio de preclusión, que es una formalidad que sí se exige para otro tipo de procesos. En el habeas corpus, no. El juez o la sala designarán un defensor de oficio al demandante si lo pidiera, la representación pública, que además debe ser efectiva. Y finalmente se exige que las actuaciones procesales sean improrrogables, o sea, no caben reprogramaciones. En la práctica se dan, y hay casos de habeas corpus que duran no días, no meses, sino años en ser resueltos, lamentablemente, en contra de estas exigencias de que precisamente la brevedad del habeas corpus garantiza su eficacia. Lo dijo el Tribunal Constitucional, lo dijo antes la Corte Interamericana y hasta el propio Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así lo ha preconizado. Veamos ahora las distintas tipologías, los distintos tipos o modalidades del habeas corpus. En primer lugar, y vamos a remontarnos etimológicamente al concepto, ¿no? Habeas corpus es una expresión, es un vocablo latino, que dice habeas corpus quiere decir traedme el cuerpo. Y esto se da cuando en la Edad Media surge el habeas corpus, nace en Inglaterra, ¿no es cierto? Y se consideraba que el rey, que tenía el poder de decidir a quienes apresar, a quienes no, a quienes sentenciar, a quienes no, a quienes mandar a la horca, a quienes no, a quienes salvar su vida. Entonces, el rey, que era todopoderoso, traerme el cuerpo, el habeas corpus significaba, no es cierto, que un juez tenga la facultad de poder intervenir en los mandatos de detención o en las órdenes de aprehensión que se realizaban. Entonces, ante el juez se promovía
este incidente, este recurso de habeas corpus, entonces lo que significaba que el juez, si admitía el habeas corpus, significaba que traerme el cuerpo, o sea, traerme el cuerpo del detenido, del intervenido, del privado de su libertad, para verificar si es que existen causas de detención, si es que se le detuvo en flagrancia, si es que hay razones para detenerlo, o si es que su detención es inconstitucional y en consecuencia el juez debe ponerlo en libertad. O sea, en su concepción original el habeas corpus era básicamente un remedio contra las detenciones ilegales, arbitrarias y anticonstitucionales. Esto fue evolucionando y se han ensanchado los márgenes de protección del habeas corpus hasta ahora como lo conocemos. El habeas corpus reparador precisamente hace eco de la forma tradicional del habeas corpus. El habeas corpus reparador es el habeas corpus que busca reparar una detención arbitraria o ilegal. ¿Y a qué me refiero con detención arbitraria o ilegal? Me refiero, la detención es ilegal, como dice la Corte Interamericana en el caso Gangarán Panday, cuando la detención resulta en contra de los supuestos, de las causas en las que se habilita, según ley o la Constitución, realizar la detención. Y resulta siendo, eso es la figura de la detención ilegal, detención en contra de los preceptos de la ley o la Constitución. Pero resulta siendo arbitraria, que es un concepto distinto, cuando esa detención, aún cumpliendo con la ley, resulta imprevisible, irrazonable o desproporcional. El habeas corpus reparador entonces está pensado para esos dos casos, para poder conjurar, para poder enfrentarnos a una detención ilegal o a una detención arbitraria. Ese es el primer tipo de habeas corpus. Por cierto, la tipología de los habeas corpus se estableció en el caso Aponte Chuquihuanca, caso Mabel Aponte Chuquihuanca, Eliovina Mabel Aponte Chuquihuanca, donde se estableció, recogiendo doctrina argentina y algunos precedentes anteriores del Tribunal Constitucional, una tipología, una clasificación, modalidades de habeas corpus, ¿no es cierto? Entonces, ahí se hablaba del habeas corpus reparador, habeas corpus clásico o habeas corpus tradicional. Se activa frente a una detención ilegal o arbitraria. Segundo tipo de habeas corpus, el habeas corpus restringido o restrictivo. ¿A qué se refiere el habeas corpus restringido o restrictivo? Se emplea, se incoa, se interpone cuando la libertad es objeto de molestias, de obstáculos, de incomodidades, de restricciones, pero no de privaciones a la libertad. Es decir, la libertad se ve restringida, pero no privada. No es lo mismo el caso de una persona que está sufriendo prisión preventiva, que está compurgando una pena privativa de libertad en un penal, que el caso de una persona a la que, por ejemplo, la someten a citaciones policiales reiteradas, sin ningún fundamento. Citaciones para declarar reiteradas, u órdenes en su contra, ¿no es cierto?, de impedimento de salir del país, de acudir a las autoridades a rendir declaración o a entregar información. Entonces, cuando es reiterado y no tiene fundamento, se puede plantear un habeas corpus restringido, porque eso significa una molestia, un atropello contra la libertad, pero no significa una privación a la libertad, significa una restricción. Entonces, en cuanto al grado de afectación que suponga la libertad, si la libertad no es abolida, afectada completamente, anulada, o sea, no hay privación, entonces no acudimos al habeas corpus reparador, sino al restringido o restrictivo. El restrictivo es frente a restricciones a la libertad. Y frente a esas restricciones a la libertad procede el habeas corpus restringido. ¿Correcto? En el habeas corpus restringido, entonces, como dice el Tribunal Constitucional, puede verse el caso Álagas y Solajov, caso Utopía, Álagas y Solajov, Utopía, ahora que ha salido en los primeros planos, en los titulares, el caso del incendio y la muerte en la discoteca Restobar de los Olivos. Esto trae a la memoria el otro caso en la discoteca que se incendió en el López Plaza, el caso Utopía. Uno de los investigados, Álagas y Solajov, interpone una demanda de habeas corpus, y en el caso Álagas para pronunciarse por este tipo de habeas corpus y dice que
se presenta cuando una persona es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que generan una restricción a su libertad. No es privación, es restricción a la libertad. O sea, la libertad está siendo limitada, pero en menor grado que la privación. Tercer clase de habeas corpus, el habeas corpus preventivo. La Constitución en el artículo 200 deja claro que los procesos constitucionales no solo se plantean cuando hay violación a los derechos, sino también cuando hay amenaza de violación a los derechos. ¿Qué amenazas? Amenazas a la libertad o amenazas a los derechos conexos a la libertad. Pues esas amenazas tienen que cumplir con dos condiciones. La jurisprudencia ha establecido que la amenaza, para poder constituir un acto lesivo de relevancia procesal constitucional, tiene que cumplir con dos características. Tiene que ser, en primer lugar, una amenaza cierta, no inventada, no irreal, no onírica, sino una amenaza real, cierta. Y además debe tratarse de una amenaza inminente, es decir, que esa amenaza pronto se va a convertir en una violación al derecho o está empezando a ejecutarse la amenaza, ¿correcto? Entonces, esas dos condiciones debe cumplir la amenaza cierta e inminente. Cuando hay una amenaza cierta e inminente contra la libertad o los derechos conexos, se presenta un habeas corpus preventivo. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? No habiéndose concretado la privación de la libertad, existe la amenaza cierta e inminente de que pueda ocurrir esa privación de la libertad. Entonces, se necesita que los actos de amenaza, ¿no es cierto?, destinados a la privación de la libertad, se encuentren en proceso de ejecución. La amenaza no debe ser conjetural ni presunta, sino que debe ser real, ¿correcto? En el caso Garrido Arcentales, el Tribunal Constitucional llega a analizar un caso en donde llamadas telefónicas se dice que a través de llamadas se amenazaba con detener a los beneficiarios, a los favorecidos con la demanda de habeas corpus. El Tribunal Constitucional señala que la amenaza en este caso no fue cierta e inminente, y en consecuencia no amparó, declaró improcedente el habeas corpus preventivo, ¿correcto? Repito, lo fundamental es para el habeas corpus preventivo, o sea, se llama preventivo ¿por qué? Porque previene que las amenazas se conviertan en violaciones a los derechos. A través del habeas corpus preventivo se busca evitar que lo que es hoy una amenaza se convierta mañana en una realidad de violación al derecho a la libertad y derechos conexos del favorecido. ¿Qué significa que la amenaza sea inminente y que sea cierta? Que sea inminente significa que el atentado contra la libertad debe estar pronto a ocurrir o está en vía de ejecución. Que la amenaza sea cierta significa que debe existir un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad. Quedan por fuera, extramuros, las conjeturas o meras presunciones. Luego tenemos un cuarto tipo de habeas corpus. Hemos hablado hasta acá del habeas corpus, primero el reparador, frente a detenciones ilegales, arbitrarias, privación de la libertad. Habeas corpus restrictivo, restricciones a la libertad, molestias, obstáculos para ejercicio de la libertad plena. Luego hemos hablado del habeas corpus preventivo, frente a amenaza cierta e inminente. Cuarto lugar, el habeas corpus traslativo. El habeas corpus traslativo se da porque es un mal endémico. El cáncer de la administración de justicia, no solo en los procesos penales, sino a nivel de todos los procesos, es la mora judicial. Es la dilación injustificada. Son las dilaciones indebidas. Cuando el proceso tarda, cuando el proceso demora, cuando al procesado, al acusado, se le tiene en vilo, en incertidumbre, entonces esa persona que es sujeto y no objeto del proceso, tiene derecho de tocar la puerta del Estado y plantear una institución que se llama habeas corpus traslativo. ¿Qué es lo que se busca? Básicamente lo que se busca es superar la mora, la dilación indebida o injustificada en que se incurre en el proceso. ¿Correcto?
Para eso sirve el habeas corpus traslativo, por la violación del derecho al plazo razonable. Y para verificar eso tiene que analizarse 4 criterios. 1, complejidad del caso. 2, comportamiento del juez y fiscal. 3, comportamiento del propio imputado, si ha planteado una defensa obstruccionista o colaboradora con el proceso. Y 4, de qué manera esta mora, dilación, retardo, tardanza ha incidido en su situación jurídica. 4 criterios para analizar si cabe o no estimar o declarar fundado un habeas corpus traslativo. El habeas corpus contra la mora, contra la demora, la tardanza o el retraso judicial. Finalmente tenemos como quinto tipo de habeas corpus, el habeas corpus instructivo. El habeas corpus instructivo es aquel que se activa, aquel que se incoa cuando se presentan casos de desapariciones forzadas. Entonces, cuando hay desaparición forzada, ¿no es cierto? Cuando una persona va en búsqueda de un familiar, de un ser querido que está desaparecido, que está no habido, entonces se plantea un habeas corpus instructivo. El habeas corpus instructivo paradigmático en la jurisprudencia constitucional peruana es el expediente 2488-2002-PHTC, el caso Genaro Villegas Namucho, un estudiante de ingeniería, sale de su casa y su hermana no lo ve más. Su hermana, su familia van en busca de él y no se aparece. Entonces el Tribunal Constitucional, en el caso Villegas Namucho, llega a establecer la figura del habeas corpus instructivo. ¿Qué es el habeas corpus instructivo? Es el habeas corpus que se presenta en casos de desapariciones forzadas. ¿Qué es lo que se busca proteger? Básicamente, se busca desterrar prácticas de desaparición, ocultación, indeterminación de la persona detenida. Se busca que se sepa su paradero, ¿no es cierto? Se busca asegurar la vida y la integridad de las personas. En última instancia, se busca conocer el derecho a la verdad, el derecho a saber qué pasó, cuál es el destino, qué ocurrió, cómo lo detuvieron, por qué, al precisamente detenido desaparecido. Para eso se activa la demanda constitucional de habeas corpus instructivo. Luego tenemos, en sexto lugar, el habeas corpus innovativo. El habeas corpus innovativo se presenta cuando, en principio, podría establecerse una causal de improcedencia, ¿no? Causales de improcedencia, cuando la lesión, la violación o la amenaza ya cesó, ya desapareció, ¿sí? En esos casos, te declaran la demanda de habeas corpus improcedente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dicho que puede plantearse la figura del habeas corpus innovativo. ¿Cuándo se plantea el habeas corpus innovativo? Cuando la violación al derecho ya se consumó, ya cesó, o la amenaza desapareció, pero lo que se busca con el habeas corpus innovativo es dar un mensaje a futuro, para que no se vuelvan a repetir estos actos lesivos a los derechos fundamentales de las personas, ¿correcto? Con ese propósito, amén de realizar ello, es que se plantea el habeas corpus innovativo con el fin de que estas situaciones de violaciones a los derechos o de amenazas no se repitan en el futuro. En lo que dice el profesor García Belaúnde es básicamente que esta demanda se plantea contra la amenaza y violación de un derecho, aun cuando éste ya se hubiese consumado. Luego tenemos otro tipo de habeas corpus, que es el habeas corpus conexo. El habeas corpus conexo, ¿cuándo se activa? Básicamente, y esto está regulado, por ejemplo, en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional, el habeas corpus originalmente protegía la libertad, pero no solo la libertad, el habeas corpus termina protegiendo también los derechos conexos de los privados de libertad. A mí se me ocurre poner un ejemplo. Piedras Gordas. No sé si alguien de ustedes ha ido a visitar a sus clientes, había un locutorio, no había un locutorio, había un espacio para abogados en donde nos sentábamos en una mesa, frente al cliente, frente al abogado, conversábamos. Habían 2, 3, conversaban. La conversación era dentro de todo privada porque habían espacios separados, como cuartos, para abogados, para entrevistarse con los clientes. Hace 1 año y medio, al parecer, no más de 2 años, se ha reemplazado esto y se han instalado locutorios. Así como ustedes ven en las películas, en las series americanas, locutorios. Entonces uno va a Piedras Gordas 1, habla con uno, no es cierto, quiere hablar con su cliente, pasa todo un túnel, luego el recorrido del túnel de 15 minutos,
llega a un segundo piso en donde hay un locutorio, ¿no es cierto?, en donde uno le muestra el papel del cliente, el número de pabellón, dónde está, lo van a llamar, viene el locutorio, entonces hay toda una división en donde uno se comunica por un teléfono con su cliente. El problema no es ese, el problema es que tú te estás comunicando al lado, una pequeña división, hay otro abogado con su cliente, y uno termina escuchando lo que habla el abogado de al lado, y entonces cuando uno lee la Convención Americana que habla del derecho del acusado a entrevistarse libre y privadamente con su abogado, ese derecho simplemente no existe. En Cancún uno no existe, no se respeta. Entonces, ¿qué hay que presentar en ese caso? Un habeas corpus conexo. Yo no quiero que lo liberen a mi cliente, yo lo que quiero es que garanticen su derecho, que son parte de la garantía mínima del debido proceso penal, a que cuando se comunique conmigo, que soy su abogado, la comunicación tenga dos condiciones: se dé libertad y se dé privacidad. ¿Correcto? Entonces, el habeas corpus conexo se plantea cuando lo que se busca es señalar que hay afectación a derechos conexos a la libertad individual. ¿No es cierto? Y luego tenemos, y llegamos ya al habeas corpus correctivo, que es precisamente el habeas corpus que debe utilizarse, ¿no es cierto? El habeas corpus que debe utilizarse en estos tiempos. Y de hecho se está utilizando bastante, pero con respuestas disímiles en la jurisprudencia. El habeas corpus correctivo en principio es una regulación, pero yo le llamo esta regulación en tipos ordinarios, en tipos normales. El habeas corpus correctivo básicamente se presenta cuando lo que se busca es reparar, ¿no es cierto?, o corregir, pues se llama correctivo, se busca corregir, entonces significa que algo está mal, algo no se está haciendo bien, sí. ¿Qué cosa está mal? Está mal que a las personas, sus condiciones de detención, de los que cumplen prisión preventiva o de los que están condenados y cumplen condena, se vean agravadas y se conviertan en una detención en condiciones ilegales, inhumanas o indignas. El habeas corpus busca corregir condiciones de detención ilegales, inhumanas o indignas. Resulta bastante claro que cuando esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional, en el caso Rodríguez Medrano, Abimael Guzmán, se ha repetido el criterio de que lo que busca el habeas corpus correctivo no es abrir la reja para los presos, de ninguna manera. El habeas corpus correctivo, en tiempos normales, lo que busca es corregir las condiciones de detención. Una persona está cumpliendo prisión preventiva, está cumpliendo condena en un penal, en un establecimiento penitenciario, y entonces merece ser tratado como un ser humano y no como una cosa. Merece ser tratado como un ser humano, como un fin en sí mismo, como decía Kant, y no como un medio, no como un objeto. Entonces es lo que busca el habeas corpus correctivo, corregir las condiciones de detención. Entonces hay una cláusula bastante clara del artículo 34 del Código Procesal Constitucional, que nosotros vamos a ver acá, lo vamos a poder, veamos, quiero que lo vean acá. El habeas corpus correctivo en el artículo 34, lo voy a dar lectura, no lo encuentro acá. El 34.2. Fundado un habeas corpus correctivo, ¿qué dice el Código Procesal Constitucional? ¿Qué corresponde? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? La resolución que declara fundada la demanda de habeas corpus dispondrá que continúe la situación privada de libertad. Pero si el juez lo considera necesario, ordenará cambiar las condiciones de la detención, sea en el mismo establecimiento o en otro, o bajo la custodia de personas distintas de las que entonces la ejercían. Entonces, normalmente el artículo 34, numeral 2 del Código Procesal Constitucional, nos pone en este escenario. Fundado, te doy la razón, un habeas corpus correctivo, tiempos normales, sin pandemia. ¿Qué corresponde? Uno, que te quedes donde estás. Dos, que te cambien. Estás en el pabellón 5, te mando en el pabellón 7, Lurigancho. Estás en el pabellón, en el Venusterio, te mando a prevención. O sea, te muevo de ambiente. Tercer escenario, te cambio de penal. ¿Dónde estás? En Carquín, te mando a Ucayama. ¿Dónde estás? En Sarita Colonia, te mando a Cañete. Entonces, cambio de penal. O establecer cambio de los agentes penitenciarios. ¿Quiénes son los que custodian ese ambiente?
el técnico Gómez, el técnico Pérez. Muy bien, ahora ya no van a ir ellos dos, va a haber otros, cambio de agentes penitenciarios. No más. El Código Procesal Constitucional, el 34.2, nunca se ha puesto un escenario de que a través de un habeas corpus correctivo se puede abrir las rejas, se puede excarcelar, se puede liberar a los procesados, a los detenidos, a quienes están sufriendo carcelería en un penal. Y entonces pasaron los casos y empezaron los problemas, ¿no es cierto? Y hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, dos, que establecen estado de cosas inconstitucional. Una del año pasado y una de este año. La del año pasado se estableció a partir de un caso de un penal en Lima, donde un sujeto que estaba condenado por el delito de homicidio, ¿no es cierto?, presentó una demanda de habeas corpus a su mamá y dijo, mi hijo está pidiendo que se le trate un psiquiatra dentro del penal, porque él padece esquizofrenia. Nunca lo trataron. Su hijo salió, cumplió la condena, y recién el caso fue resuelto por el Tribunal Constitucional, años después. Entonces el problema es cómo demoran los procesos constitucionales. Deberían ser breves para ser efectivos, demoran. Entonces este interno que ya había salido, entonces ahí se utiliza la figura del habeas corpus innovativo, correcto. Tribunal Constitucional fundado en el habeas corpus, interno, que lo vea un psiquiatra. Un interno, ya se fue, ya cumplió la condena. Te demoraste mucho en resolver. Pero lo cierto es que bajo la figura del habeas corpus innovativo vamos a fijar una regla futuro para otros casos. Y entonces lo que se dijo fue que la salud mental y todos los penales del Perú configuraban un estado de cosas inconstitucional, porque no había acceso real, efectivo, en condiciones de calidad adecuado a la salud mental de los presos, de los que pueblan el sistema penitenciario peruano. Primero. Y este año, hace un par de meses, el Tribunal Constitucional ha declarado otro estado de cosas inconstitucional y ha dicho que el hacinamiento, ¿de cierto? El hacinamiento representa un estado de cosas inconstitucional en todos los penales peruanos. Lo que convierte que los penales peruanos, hacinados, sobrepoblados, en donde es una utopía, es una quimera hablar de distancia social, ¿no es cierto? Que una persona no se pueda contagiar o no se pueda propagar la enfermedad. El Tribunal Constitucional ha dicho que hay un estado de cosas inconstitucional. Bajo esas dos sentencias del Tribunal Constitucional, la primera el año pasado que declara salud mental en crisis, en estado de cosas inconstitucional. Dos, estado de cosas inconstitucional, el hacinamiento penitenciario. Tres, que del año 2018 el Estado peruano, a través de dos normas, ha declarado en emergencia la salud, la seguridad y el hacinamiento en todos los penales del Perú. Se suma que en ese contexto surgió una sentencia importante, hace algún tiempo, de la Corte Interamericana en el caso del Instituto Plácido do Carvalho, que para que tengan una idea, ¿no? Instituto Plácido do Carvalho es como en Río de Janeiro, es como el Lurigancho en Perú. Entonces, en el Lurigancho de Brasil, la Corte Interamericana analiza y dice, acá hay un hacinamiento del 200%, o sea, donde debería estar una persona ahí, el doble. Entonces, ese hacinamiento del 200%, resolución de la Corte Interamericana, en supervisión de cumplimiento de sentencia, genera que a esas personas se les esté imponiendo una pena ilícita. Entonces la Corte Interamericana habla de la figura de la pena ilícita. Dice, una persona que está privada de su libertad, que está cumpliendo condena, que está en prisión preventiva, es una persona que legítimamente el Estado le está privando de su libertad, pero no le puede privar más. No le puede privar de su derecho a ser tratado con dignidad. Es un derecho inderogable en cualquier circunstancia, en cualquier Estado, bajo cualquier régimen. Entonces, la Corte Interamericana dijo, frente al dolor legítimo, que es la privación de la libertad, el Estado no le puede agregar un dolor adicional, porque si no la pena se convierte en una pena antijurídica, por ilegítimo, por ese dolor ilegítimo adicional. Entonces la Corte estableció una fórmula de compensación interesante y dijo, muy bien, como en ese penal están sufriendo el doble, porque hay hacinamiento el doble, 200%, entonces esas personas que están en el penal, en Plácido do Carvalho, el Lurigancho, Río de Janeiro de Brasil, no están cumpliendo, cada día que pasa no están cumpliendo un día de su pena, están cumpliendo 2. Entonces tú tienes el hacinamiento de 200% de Estado, y entonces carga también con que el cumplimiento de la pena es doble. Entonces la gente ya no va a cumplir los 30 años, sino 15, la mitad. ¿Por qué? Porque está sufriendo el doble y en consecuencia
el cómputo de la pena tiene que ser también doble, ¿correcto? Fórmulas como esas se dieron, por ejemplo, a nivel de la Corte Interamericana, pero en el caso concreto, yo he planteado una propuesta interesante, bueno, interesante de nuestra perspectiva del análisis de cómo hay que interpretar el 34.2 en tiempos extraordinarios como los de pandemia. El habeas corpus correctivo, es la conclusión a la que quiero llegar, debería servir como un instrumento para lograr la libertad de las personas. ¿Sí? Primero, porque si el habeas corpus correctivo es un recurso sencillo y rápido, además, conforme al artículo 25.1 de la Convención Americana, no basta la sencillez y rapidez del recurso, el habeas corpus, sino que además tiene que ser efectivo. ¿Correcto? Entonces, un habeas corpus correctivo, efectivo, no es aquel que ordinariamente, entonces, tú estás con diabetes, con hipertensión, con obesidad tipo 2, o obesidad mórbida, te puede dar COVID, o ya te dio, puedes propagar. Entonces te cambio de ambiente, o te mando otro penal. Te mando un penal que está 360% asignado, como es el de Socabaya de Arequipa, te mando otro penal que está a 250%. O te mando de uno que está a más de 400, como es el de Jaén, te mando uno de 180, o al de 190. No puede mandarme de un penal asignado a otro, esa no es la solución. La solución, tal como está contemplada en nuestro Código Procesal Constitucional, tiene que ser analizado bajo la efectividad del recurso, a mi modo de ver, con que debemos interpretar el habeas corpus correctivo en estos tiempos como que debería permitir, en algunos casos, constatado que las circunstancias de crisis del sistema penitenciario, el hacinamiento, la falta de seguridad, la falta de salud y las circunstancias de enfermedad que presenta el interno o el procesado, deberían generar que, y acá hago una referencia a las normas peruanas, deberían generar una figura de detención domiciliaria constitucional. Los que tienen prisión preventiva, debería abrírsele las rejas para que vayan a cumplir la prisión o el resto de lo que quede de la prisión en su casa o con vigilancia electrónica. Y para el caso de los presos condenados con pena privativa de libertad efectiva, una conversión constitucional de la pena, que significa que lo que quede de pena ya no lo cumples en el penal, sino que lo cumples en tu casa con vigilancia electrónica personal. Creo que es necesario dar ese enfoque, porque solo de esa manera podemos hacer efectivo el habeas corpus correctivo, que claro, busca corregir las condiciones de la detención. Pero en estas circunstancias, las prisiones terminan siendo a veces penas de muerte encubiertas, y eso es lo que hay que evitar. Porque como bien decía el maestro italiano, ¿no es cierto?, había señalado que hay una diferencia fundamental entre ser ciudadano y ser súbdito. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que los ciudadanos tienen derechos. Entonces esos derechos tienen que ser respetados, tienen que ser protegidos y tienen que ser derechos efectivos. No deben tratar porque la Constitución, cuando reconoce la libertad, reconoce la vida, reconoce la integridad o la dignidad, no permite que las prisiones preventivas o las penas o el cumplimiento de las penas se tornen, se conviertan, se transfiguren en penas inhumanas, crueles, degradantes o infamantes. Entonces, eso es lo que quería exponerles el día de hoy y quedo atento a las preguntas o comentarios que tengan a bien formular. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. A continuación, iniciaré la ronda de preguntas. Las demandas constitucionales de habeas corpus de los abogados Nagasaki y Humberto Abanto presentan una diferencia importante en su planteamiento respecto del sujeto procesal demandado en perímetro demanda al INPE y el segundo al Poder Judicial,
Con ello se corre riesgo de que exista alguna causal de improcedencia. ¿Cuál es su posición al respecto? Sí, depende. A ver, las demandas de habeas corpus correctivas presuponen, como dice el Tribunal Constitucional, que hay una relación de especial sujeción intuitiva. Es decir, que el Estado tiene la obligación de garantizar, el Estado se convierte en garante de la vida, la integridad, la salud de los internos. Responde por ellos. Entonces, podrían demandar a los jueces en la medida en que los jueces omitan proteger o dar protección judicial efectiva a los internos, Poder Judicial como demandado. O pueden demandar al director del penal o al jefe del INPE, si es que lo que se cuestiona básicamente es que el director, pese a que se le ha requerido que tome medidas a favor, no lo ha hecho. Entonces depende. Depende en función de eso que se establezca el destinatario o sujeto demandado en el habeas corpus. Muchas gracias, doctor. Proseguiré a la segunda pregunta. En el caso Keiko Fujimori, ¿nos podría explicar cómo encajaría el habeas corpus traslativo, y siendo una institución tan clara en su definición, cómo es que fue a cumplir nuevamente prisión preventiva? Sí, en el caso Keiko Fujimori, básicamente lo que se planteó es un habeas corpus reparador, porque lo que se cuestionó es la figura de la detención en sí, ¿no es verdad? Por mayoría el Tribunal Constitucional consideró que la prisión preventiva no fue debidamente motivada, que el peligro procesal, porque ese fue el kit, el busilis que terminó dándole la libertad a Keiko, de que el peligro procesal no fue debidamente motivado, constitucionalmente motivado, y por eso anuló la demanda habeas corpus, perdón, anuló los mandatos de prisión preventiva, tanto de primera y segunda instancia, como la decisión de casación de la Corte Suprema, que redujo a la mitad el plazo de la prisión preventiva. Ese fue el cuestionamiento. Más que la demora, fue un cuestionamiento a la motivación del peligro procesal. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, y la última, me parece, sería, si la pena, es decir, si la pena de un reo es de más de 8 años, ¿cuánto es el tiempo idóneo que tiene en respecto al habeas corpus correctivo? Si la pena es más de 8 años de un reo, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto tiempo es es idóneo? A ver, ¿cuánto tiempo es el tiempo idóneo del TC para responder la demanda, a fin de salvaguardar la dignidad de la persona y por las condiciones inhumanas y en el último de los casos, su vida esté en peligro, es decir, esté en eminente peligro? Según la ley, los habeas corpus deberían tramitarse en 72 horas máximo. En la práctica, ningún habeas corpus se tramita en 72 horas. O sea, la ley dice que en 72 horas debería haber una respuesta. Te doy la razón o no te la doy. Luego en el día, o dentro de 2 días, debería apelarse si no te dan la razón, con lo cual hacen 5 días. Luego de apelar en el día deberían elevar los actuados, 72 horas más debería resolverse. O sea, supongamos que en 2 semanas debería resolverse hasta en una segunda instancia un habeas corpus, luego de 10 días con el recurso de agravio constitucional, máximo en un mes, un caso de denegatoria de habeas corpus en primera y segunda instancia debería ser resuelto por el Tribunal Constitucional. Eso no pasa en la práctica. Entonces, claro, una persona que está condenada a 8 años, el condenado, el preso preventivo, el que está tras las rejas, el que está privado de su libertad, debería tener prioridad. De hecho, se ha establecido una preferencia. Los procesos constitucionales tienen preferencia sobre los procesos ordinarios, y a veces no pasa así, lamentablemente. Entonces, esa mora de la que se cuestiona en el habeas corpus traslativo, la misma mora que existe hoy en los procesos constitucionales. Hay que darle agilidad, hay que hacer que los trámites sean más sumarios, y los jueces tienen que tener un protagonismo para ser, como decía un profesor uruguayo, ¿no es cierto?, ser centinelas de la libertad. O sea, protectores de la libertad. Couture era quien decía eso. El juez es el centinela de nuestras libertades y por eso podemos dormir tranquilos. Gracias nuevamente, doctor. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Al referirse usted a vigilancia electrónica, ¿esta procedería en la comisión de cualquier delito? ¿Y esta cómo se aplicaría? ¿Se refiere a los grilletes con GPS?
Lo que pasa es que la vigilancia electrónica en realidad está pensada para los delitos mínimamente graves y hasta medianamente graves, no para los delitos graves. Sin embargo, eso es en tiempos normales. Yo planteo que no debería ser la consideración del delito lo que determine la procedencia de la variación o de la conversión de la pena constitucional, sino debería ser el estado de salud, el estado luctuoso en que se encuentra una persona, de grave afectación a su vida, o en que la prisión no solo sea prisión de su libertad, sino sea una potencial pena de muerte. Entonces, para esos casos, debería aplicarse la conversión de pena constitucional, de prisión efectiva a vigilancia electrónica. Entonces, la vigilancia electrónica se da a través de grilletes electrónicos, grilletes que son monitoreados, autofinanciados por el imputado, supervisados por la policía. Procederé a la siguiente pregunta. Sería la quinta. Tenemos abogados que interponen recursos de habeas corpus y amparo en juzgados alejados de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos. Desde su opinión, doctor, ¿deberían modificarse los artículos 28, 51 del Código Procesal Constitucional para regular la competencia territorial y funcional de los procesos de habeas corpus y amparo? Para mí no. Para mí no debería regularse. No debería cambiarse la regulación. Para mí está bien. Lo que se busca es una protección, es darle a cualquier juez de la República la capacidad de que pueda resolver un entuerto constitucional y pueda proteger la libertad. Un derecho líquido, un derecho en donde manifiestamente hay una violación de la libertad o los derechos conexos del favorecido. Creo que lo que tiene que hacerse es implementarse sanciones para los litigantes que actúan con mala fe procesal. Si la mala fe procesal se prueba, hay que sancionar, hay que multar, hay que inhabilitar, hay que remitir copias al colegio de abogados del que corresponde el abogado por actuar con temeridad o mala fe procesal. Pero para mí no debería cambiarse la regla de competencia. El siguiente comentario es, básicamente es para solicitar una opinión de usted respecto a la eficacia de la sentencia del TC que declara el estado de cosas de inconstitucional a los centros penitenciarios. Es una decisión que ha demorado, seguramente las circunstancias que estamos padeciendo todos, uno más que otros, ha generado que pueda precipitarse hacia una decisión así, pero creo que es una decisión adecuada. En efecto, hace muchísimo tiempo el sistema penitenciario peruano está en crisis. Y por eso es que se habla que los penales son escuelas, son universidades del delito. Entonces tú entras al penal y sales con una maestría en extorsión, un doctorado en robo, en secuestro. Entonces, claro, eso pasa en primer lugar porque hay un grave hacinamiento. El hacinamiento genera que el Estado no tenga el número suficiente de agentes penitenciarios para supervisar, para controlar. Hay espacios de los penales que son espacios en donde el Estado no interviene. Y entonces aparece la figura de los taitas. Hay gente que controla, que cobra cupos, que alquila camas, que cobra espacios dentro de los penales. Eso es inadmisible. Y eso pasa porque hay precisamente hacinamiento, se alienta la corrupción y se generan un conjunto de males y daños colaterales. Así que me parece absolutamente adecuada, tanto en sus fundamentos como en su decisión, la resolución de estado de cosas inconstitucional. Esa sería la última pregunta. ¿Considera posible que se cumpla el rol de resocializador de las cárceles? ¿Cuáles serían las condiciones fundamentales que deben garantizar para su concreción? ¿Qué opina acerca de las posiciones que plantean la abolición de las cárceles? Yo no creo que deban abolirse las cárceles. Yo creo que las cárceles deben estar pensadas para los delitos más graves, porque las cárceles deben entenderse como espacios para las personas desocializadas. Las cárceles no pueden ser el recurso para todo, no pueden ser el primer recurso. No deberían ser, para el caso de una señora, el caso de Buscaglia, una señora que golpea el casco a un policía, entonces se le mete a la cárcel. Una persona que hace mal, seguramente insultando a otra o realizando declaraciones racistas, para eso no está en la cárcel.
La cárcel es último recurso, última ratio para personas desocializadas, que hay que resocializar. Entonces, yo no creo en una abolición de las cárceles. Creo que la cárcel debe ser el último recurso, pero no hay que abolirla. No tengo una postura abolicionista. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta y es, ¿debería regularse la competencia territorial en las demandas de habeas corpus, por cuanto no es razonable que procesos o hechos acontecidos en una región sean reexaminados en otro o más alejado? De igual modo, ¿qué otras formas reduciría la carga procesal en estos tipos de procesos? Sí, lo que yo he mencionado, ya planteé mi posición. Yo lo que creo es que no debe cambiarse la competencia, pero creo que debe establecerse sanciones para el litigante de mala fe. Si se demuestra en el proceso que se planteó una demanda de habeas corpus en otro territorio en donde no hay ninguna sujeción o arraigo, ¿correcto? No hay ninguna explicación razonable para que se presente un habeas corpus en un distrito, en una localidad distinta o alejada, sino únicamente porque se busca un contacto, porque hay alguna influencia, algún prevalimiento. En esos casos hay que sancionar, hay que denunciar por corrupción, por cohecho. Pero la medida me parece absolutamente favorable para los intereses legítimos de los justiciables, de los presos preventivos. A mí me contrata una persona que está en el penal de Chayapal, otra persona que está en el penal de Potracanchi, Cerro Pasco, Tacna, al otro extremo del Lima. Yo quiero presentar una demanda de habeas corpus. Si es que la regla no estaría como está fijada en el artículo 28 del Código Procesal Constitucional, yo tendría que viajar hasta allá con la restricción que hay ahora para poder presentar una demanda de habeas corpus. La ventaja que tengo ahora, por ejemplo, es que yo puedo presentar hoy, acá, a un juez de Lima, una demanda constitucional a favor de mis clientes que están en Potracancho, que están en Chayapal. La regla está bien. El problema es el mal uso. El mal uso que hacen los litigantes, y entonces deben tener sanción. Andrea, tengo que dictar otra clase. Más bien, terminamos acá con mis preguntas, ¿te parece? Sí, doctor, eso es todo. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias y muchísimas gracias a todos por la invitación, al doctor Omar Sá, Rosemary, Ale, a Nalí, todos los que veo ahí. Muchísimas gracias por la clase de hoy y muy interesantes sus preguntas. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias al profesor Benji Espinosa y solamente les pedimos que se queden ya los participantes en la sala para darles unas indicaciones sobre ya un tema más de la asistencia y de la certificación. Entonces, a las personas que estuvieron conectados desde el inicio, les escribíamos respecto a que pudieran indicarnos lo siguiente. Voy a compartir esta diapositiva que va en conjunto al mensaje que se ha puesto en el chat. Y entonces, las personas que ya hicieron esto y que estuvieron desde antes, no hay ningún problema, ya se pueden retirar, pero las personas que no, por favor, les pido que permanezcan en la sala. También hemos recibido los correos a eventos y los estamos respondiendo en el orden de llegada. Entonces, las personas que no estaban, por favor, es importante que sigan estos pasos. Deben entrar al Drive del curso, que es el primer enlace en el mensaje que se ha puesto ahorita en el chat, y deben verificar que sus nombres y apellidos se encuentren escritos de forma correcta. Ese va a ser el nombre y apellido, los nombres y apellidos que se van a utilizar en el momento de la certificación. Así que, por favor, tómense un momento para poder ingresar a el Drive y poder verificar si está bien sus datos. Si está bien, no es necesario que hagan nada más, simplemente salen del formulario y ya saben que está escrito de forma correcta. Y les va a aparecer un archivo así, básicamente tiene varias páginas, ustedes van a ingresar al archivo, van a visualizar sus nombres y apellidos, lo pueden filtrar con control F o control V para que sea más rápido, y si faltaran sus datos, deberán llenar el formulario que está en el segundo mensaje del chat, en el que se dice propiamente, de pronto aquí,
se dice llenar el formulario solamente si es que no estuvieran de forma correcta sus datos. En ese sentido, por favor, tómense unos momentos para verificar sus datos, por un lado, y en segundo momento, solamente si estuvieran mal, llenar el formulario. El formulario no es la lista. La lista, para las personas que están en este momento con nosotros y que no estuvieron al inicio, se toma al momento en el que ustedes ingresan a la llamada de Zoom. Les aparece un mensaje y les voy a hacer la demostración en caso de que alguien tuviera esa duda. Entonces, solamente en el momento en el que, por ejemplo, yo ahorita voy a colocar en mi explorador por ejemplo, aquí voy a colocar el enlace de Zoom. Entonces, cuando yo pongo el enlace, le hago clic al mensaje que se les ha mandado, les va a aparecer este mensaje. Yo voy a llenar mis nombres, mis apellidos y debo señalar la fecha de hoy. Si alguien por error lo hizo, por ejemplo aquí, ya no aparece la de hoy, sino la de mañana. Entonces mañana ustedes entran, le hacen clic y les va a permitir ingresar a la sala de Zoom, les va a pedir la contraseña y tranquilamente van a desarrollar el curso. Esta es una de las formas mediante las que tomamos asistencia. Otra es mediante el control propiamente de los espectadores y los reportes que bota Zoom como estadísticas y con los datos específicos. Entonces, por eso es importante que tengan y toquen su nombre aquí en el Zoom y pongan sus apellidos completos para evitar la homonimia. Por otro lado, les pedimos que sigan estos pasos. Y en ese sentido, mientras lo van llenando, por favor, levanten la mano. Ya las personas que lo hicieron al inicio, no es necesario que levanten la mano, porque ya hemos tomado nota de ellos. Levanten la mano solamente las personas que entran por el número de la llamada, por el ID, que no le hacen clic al Zoom. Entonces, las personas que ya levantaron la mano al inicio, no es necesario que la vuelvan a levantar porque ya hemos tomado nota de sus nombres. Solamente las personas que no estuvieron en ese momento que lo dijimos en la llamada de Zoom, esto no es lista tampoco, es solamente una sesión en esta parte para saber quiénes no entran por el enlace, sino entran por el ID. Les rogamos encarecidamente que puedan entrar por el enlace. He hecho la prueba con mi celular y solamente tocándolo me va a llevar al explorador, lleno mis datos en el explorador que utilizo en mi celular y me lleva al Zoom. Entonces, yo sé que es un poco más sencillo entrar por el ID,